la legisladora porteña del FIT y de la izquierda socialista, Mercedes Lescano. No, te cambié el apellido. Te cambié el apellido porque quedé con Lescano con nuestra compañera de edición, Mercedes Trimarchi, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Mercedes? Bien. Gracias por venir. Bueno, gracias. ¿Estás preocupada? ¿Te Sí, preocupa? estoy un poco preocupada por estos discursos emanados por el presidente, por la vicepresidenta, que no son de ahora, son provocaciones y que, como bien se veía recién en el resumen, ya lo habíamos visto en lo que fue el debate presidencial, pero la respuesta que estamos teniendo por parte de las organizaciones que no nos reconciliamos, no perdonamos a los crímenes de lesa humanidad, es una respuesta positiva en términos de cómo nos estamos preparando para la movilización del 24 de marzo y eso es una forma también de que nos llena de esperanza porque va a ser una movilización multitudinaria, de miles y miles y lejos de provocar amedrentamiento, miedo o no ir, esto está provocando el efecto contrario. Y vamos a copar las plazas una vez más, como bien vos decías, de aquellas primeras rondas. Recordemos que todos los jueves las madres hacen las rondas y muchas veces las acompañamos también y es muy valorable, ¿no?, que a pesar de su edad, del cansancio, siguen estando ahí y como cada 24 de marzo vamos a decir que son 30.000 que fue genocidio y nunca más. Y que según el sector de las madres del que hablemos, hablan de rondas o hablan de marchas, ¿no? En el caso de la asociación de las madres que están ahí con, por supuesto, bueno, ahora Eve que ya no está, ¿no? Y que incluso muchos la extrañan para lo que va a ser, y se la extraña para lo que va a ser este nuevo 24 de marzo, pero bueno, también ahí el concepto de la marcha que va a estar presente en la plaza. Pienso también en cómo se fue armando la previa, Mercedes, a todo esto. Me parece que fue importante el mensaje de las centrales, ¿no? Tanto la CGT como también las dos CTA el lunes, cuando anunciaron también su convocatoria. Y después contame un poco, bueno, porque va a haber muchas columnas, ¿no? Y digo, los sectores de la izquierda van a estar todos, los sectores del campo nacional y popular también van a estar todos. Eso, ¿qué esperás? Va a ser, me parece, contundente el mensaje. Sí, es un mensaje, va a ser muy contundente. Es el mensaje que el pueblo argentino tiene que darle, particularmente desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, integramos lo que es el espacio del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es un espacio que desde el año 96 es quien organiza y aglutina las distintas organizaciones de derechos humanos, políticas sociales que organizan la marcha del 24 y vamos a ser parte de ese espacio y que por supuesto, más allá de las organizaciones que vamos a marchar, los organismos y más, decimos gente suelta, ¿no? Pero son familias, amigas, amigos que se juntan y van, y es incluso estudiantes, ¿no?, que están dando una pelea muy importante ahora en las universidades públicas resistiendo el ataque actual del gobierno de Milei, de recorte presupuestario a las universidades, incluso estudiantes secundarios de muchos centros de estudiantes, donde también se valora o se reivindica de alguna manera la pelea y la lucha por el boleto estudiantil de aquella noche de los lápices. O sea, se conmemoran, se repudia el golpe de Estado, la dictadura, las desapariciones, el robo y apropiación de bebés, pero también es una forma de reivindicar toda esa lucha que en la década del 70 en nuestro país, pero en toda Latinoamérica, se expresaba con organizaciones de trabajadoras, de trabajadores, centros de estudiantes, por justamente cambiar esta sociedad de raíz y que el golpe de Estado vino justamente a frenar todo ese proceso de ascenso de rebeliones que desde el cordobazo por acá se estaban dando en nuestro país y un poco también esa es la manera que tenemos de reivindicar esas luchas. Sabes que recién cuando te mencionaba y hablaba de las madres, que hoy la titular es Carmen Arias, ¿no? Pero que respondieron a Eve todos estos años, y la línea fundadora y las abuelas, y también te preguntaba por los sectores de la izquierda, por los sectores de los trabajadores también y de las centrales, es porque me parece que está bueno también contar y mostrar cómo son muchos sectores los que convergen en estos 24 de marzo. ¿Por qué lo digo? Porque está también el trabajo discursivo desde el gobierno nacional y del oficialismo, que es los zurdos, ¿no? Y meter a todos en la misma bolsa, y ahí lo que se pierde es esto que vos mencionabas recién. Las familias que por su compromiso cívico van autoconvocadas, los partidos políticos de todos los colores que también van y convocan, todos los organismos de derechos humanos. Me parece que está bien como
contar que esto reúne, ¿no? Y une a todos los sectores que creen que eso no tiene que pasar nunca más en nuestro país y mucho más cuando ves cualquier indicio de violencia política, como bueno, nos enteramos con lo que pasó con la representante de hijos, ¿no? En las últimas horas. ¿Vos lo ves así? ¿Crees que hay que transmitir eso, que hay que contar eso? Sí, la lucha por la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, ¿no? Recién en el testimonio del juez lo explicaba muy bien, ¿no? En relación a que esto es un símbolo muy particular de nuestro país, la lucha por los derechos humanos. De hecho, la salida de la dictadura en Argentina fue distinta de cómo se salió de esas dictaduras en América Latina, y tiene que ver con esas primeras movilizaciones de las madres, de las abuelas, pero que fueron tomando muchísima más fortaleza en relación a cómo se fueron ampliando los sectores. Entonces, todas nos sentimos parte de ese nunca más, de esa lucha tan importante en la defensa de los derechos humanos y para que no vengan más los militares, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, es un movimiento muy amplio, donde hay debates, por supuesto, porque somos distintas organizaciones quienes participamos, convocamos, pero es muy importante no olvidarse de, digamos, no solamente lo peleamos como algo que pasó hace mucho tiempo, que efectivamente sí pasó, pero que también es una lucha que continúa. Son cientos de bebés que fueron apropiados y que al día de hoy son personas que no saben verdaderamente quiénes son. Es un robo a la identidad muy grueso. Entonces, también eso es parte del reclamo actual. Y también déjame que precisen algo que me parece que es importante también. En estas fechas uno se pone como a fijarse un poco la historia y demás. El ministro de Economía de aquel entonces, Martínez Dios, tuvo un discurso cuando asume que tiene puntos de contacto con el discurso económico actual del gobierno de Milei, ¿no? Esto de la liberalización de los precios, de las privatizaciones, de hablar de esta cuestión de que todo lo de estatal es malo. Entonces, hay puntos de contacto con bueno, es lo que denunció Rodolfo Walsh en su famosa carta al año, ¿no? Y eso es importante que lo remarquemos, ¿no? Porque hay puntos de continuidad. No es que esto pasó hace más de 40 años y de repente nos estamos acordando, sino que hubo un plan sistemático, económico en aquel momento, pero que los distintos gobiernos que vinieron después no revirtieron, más bien profundizaron ese saqueo, esa diferenciación profunda que hay entre las clases. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y entonces, en un momento donde se vuelve a hablar de privatizaciones, de que todo lo estatal está mal, yo creo que está bueno recuperar la memoria y reivindicar la lucha de la década del 70, pero una lucha actual muy importante que tenemos, por ejemplo, hoy, para defender todo lo que se quiere privatizar. Cayó la ley Ómnibus, pero hay una ley Combi Traffic más pequeña, pero que los puntos centrales de la ley Ómnibus sigue estando y que tiene que ver con insisto, ¿no? Las privatizaciones, por ejemplo, el ferrocarril. Sí. Despidos en las áreas del Estado. Bueno, se hablaba incluso de un recorte de hasta el 30% que se quería hacer, ¿no? Con las líneas de ferrocarril. Digo, eso lo estuvieron denunciando, lo dijo el Pollo Sobrero también hace unos días. Sí. Eso me parece, ¿en qué situación está eso, Mercedes? Sí, es una amenaza latente que está, por lo tanto, es importante que se difunda porque incluso, esto es un modus operandi muy característico, ¿no? Empiezan como a hacer una campaña de que lo estatal falla, empiezan a dar mal los servicios, se empieza a recortar para generar como un discurso de, bueno, que venga. Y la realidad es que en el ferrocarril la mayoría de los ramales están privatizados. La privatización llevó a la masacre de 50 familias, ¿no? Que han perdido, personas que murieron en esa masacre, donde efectivamente, o sea, los privados se llevaban los subsidios millonarios por parte del Estado y no invertían. Entonces, la privatización es lo que fracasó.
históricamente. Entonces, la pelea por la estatización, digo, ferrocarriles, pero bueno, también la pelea para defender los puestos de trabajo del Banco Nación, que es otro de los puntos donde está puesto el ojo, ¿no?, por parte del gobierno de Milei. Lo mismo con los, bueno, recién en el informe lo decías también, ¿no?, la TV pública. Exacto. ¿No? Entonces, sí. Es importante también que en este 24 de marzo, quienes somos parte de las organizaciones, quienes vayan a la movilización, también va a ser una expresión de ese repudio a un programa económico, una política económica que va justamente en contra de los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores y del pueblo en general. Incluso, ¿sabes qué me quedé pensando? Recién hablabas de lo de la televisión pública y empieza a mostrar también como fisuras, ¿no? Porque viste que están manteniendo la información bastante por lo bajo, pero todas las semanas renuncia algún funcionario, ¿no? Y yo arrancaba hoy haciendo ese comentario porque, bueno, aparte de que porque por más que no me lo comunicaron oficialmente, creo que estoy dentro de esos 10 periodistas que no van a ser recontratados del noticiero, así que estuve todo el día con ese tema, por supuesto, hablando con los colegas de la televisión pública, pero al margen de eso y del destrato, ¿no?, y el maltrato también, y de cómo se censuraron muchas informaciones en los medios públicos en los últimos meses, lo otro también que pasa es que, bueno, por ejemplo, hoy el director de RTA pone en duda su continuidad, mejor dicho, no pone en duda, confirma que no continúa después del 31 de marzo, y eso también me parece que empieza a mostrar como fisuras de, bueno, van funcionarios, le dan lugares a personas que por ahí son personas que cuando, está bien, por ahí están alineadas o tienen empatía con este gobierno, pero cuando se dan cuenta de lo que les empiezan a pedir, entiendo, no lo tengo confirmado por el director de RTA, pero entiendo que lo que empieza a pasar es, no, bueno, pero yo no vine para hacer esto. Comparto con vos, empatizo con vos, pero esto no, ¿viste? Entonces me parece que está empezando a pasar eso también. Sí, totalmente. Incluso se empieza a ver sectores que dijeron, yo para esto no lo voté. Claro. Y ese es un fenómeno social que se empieza a ver en relación, digo, de las primeras medidas a esta parte, esos primeros 100 días de gobierno, donde devaluación, inflación, liberalización de los precios, despidos, o sea, aumento de tarifas. Entonces, es todo un combo económico donde a las familias trabajadoras nos está haciendo mucho daño. Digo, la ley de alquileres derogada, en donde se la pasan diciendo hay más alquileres, pero a precios que nadie los puede pagar. Entonces, es un combo muy complejo, muy explosivo, donde, y eso sí es muy reivindicable, venimos de un verano donde tuvimos muchas movilizaciones. Desde el 20 de diciembre, en un aniversario del Argentinazo, donde se empezaba el protocolo de Bullrich. Esa noche el presidente anuncia el DNU, empezaron los cacerolazos. 27 de diciembre, tribunales. 24 de enero, paro general. O sea, movilizaciones permanentes mientras se trataba la ley ómnibus que después se logró frenar. Entonces, hay una resistencia, hay una movilización y eso es muy valioso, es muy importante porque efectivamente, o sea, este tipo puede venir a un gobierno, él dice, tengo la espalda del más del 50% que me votó, ahora de este lado hay todo un sector de trabajadoras y de trabajadores que salimos a enfrentar ese plan motosierra, licuadora, que es un ajuste brutal, digo, el nombre que querramos ponerle, pero en ese sentido es muy importante toda la resistencia que se está haciendo, de alguna manera la defensa que hay por los puestos de trabajo y también es importante, vos comentabas recién lo de las centrales sindicales tienen que convocar un nuevo paro y un plan de lucha, porque la cantidad de despidos que está habiendo es tremenda. Entonces, las centrales sindicales tienen esa posibilidad de convocar un paro que se sienta y un plan de lucha que frene y que le ponga un freno a este ajuste que estamos viviendo, que es brutal, la motosierra de Milei. Creo que también es para que se sepa si directamente se hacen con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, totalmente, porque además hay una política que desde las organizaciones de izquierda, particularmente, bueno, yo soy de izquierda socialista, en el Frente de Izquierda decimos, bueno, el ajuste no pasa sin represión. Y este miedo que intentan imponer, digo, por supuesto lo que sucedió con la compañera de hijos, es tremendo, ya nos solidarizamos y repudiamos totalmente, pero tiene que ver también con esto de meter un miedo, de amenazas, lo mismo con lo de digo, entonces, pero
el punto de alguna manera positivo de todo esto es que, lejos de amedrentarnos y decir no, no vamos, tenemos miedo, la movilización del domingo va a ser espectacular, muy masiva, y eso es lo que nos va a dar la fortaleza para frenar a este gobierno y decirle, mira, hasta acá llegaste porque no vamos a permitir retroceder décadas en conquistas y en derechos conquistados. A los que no se les pudo hablar, a los que, bueno, hay que ver cómo se perfecciona el trabajo para poder llegar, ¿no? Interpelar, etcétera. Sí, sí, yo creo que por ahí, en el decir jóvenes en general, Sí, es como muy amplio. porque también hay centros de estudiantes, como charlábamos recién, Sí. ¿no? Hay centros de estudiantes de escuelas secundarias o de las universidades que están haciendo de todo para y se están organizando para defender la educación pública. Estas semanas previas al 24 en muchas escuelas se están haciendo como charlas, reconocimientos, o sea, empezó de nuevo todo eso que me parece que es importante destacar. También es verdad que hay toda una generación de jóvenes que no ven ni presente ni futuro en términos económicos. El laburo que podés llegar a tener es un laburo que es bicicletas, andar en una bicicleta y llevarle comida a alguien que está pidiendo. Entonces, es un tema, ¿no? O también esta cuestión de la precarización que hay del trabajo. Entonces, todo eso se está viendo y también de alguna manera hubo un voto castigo, si se quiere, en las elecciones del año pasado a ese 40% de pobreza. Entonces, todo eso hay que leerlo, se pone sobre la mesa, por supuesto. Obviamente, sabiendo que lo que se viene es, no lo que se viene, o sea, diciembre esta parte, inflación, despidos, etcétera, es mucho más cruel, pero también es valorable y es destacable esa generación o esos jóvenes que igual resisten, que se están organizando y hay que, digamos, viene por ahí la cosa y me parece que es importante. Yo pertenezco, como decía, ¿no? a Izquierda Socialista, que es, bueno, estamos en el Frente de Izquierda y este fin de semana, o sea, el fin de semana largo, se hace un campamento de la JIS, que es la Juventud de Izquierda Socialista, claro, donde se van a justamente a ver talleres, comisiones, sí, para charlar acerca de la memoria, de la pelea antirrepresiva, de jóvenes precarizados, de la defensa de la educación. Es decir, también existe eso y está bueno que lo reivindiquemos y que apostemos a que es por ahí. También. Sí, sí, hoy estuve transmitiendo toda la mañana con la otra labor diaria en la 530 desde Lecuni y claro, no paraban de pasar jóvenes, digo, ¿no? Y escuelas, secundarios. Sí, yo quería agregar que en los últimos años esta juventud que estamos, o sea, hubo una militancia muy importante, callejera, social, por ejemplo, en la lucha por el derecho al aborto. Sí. O mismo en toda la pelea que hay contra el saqueo de los bienes comunes naturales. Entonces, ahí también hay juventudes que la están peleando y que también es un aprendizaje. Entonces, en esto de ver el vaso medio lleno, también tiene que ver con eso. O sea, no, uno por ahí le parece que está todo perdido, pero no. Insisto, nunca tuvimos un verano tan movido como este verano, y qué sé yo, el proceso de las asambleas barriales, por más que sea incipiente, es muy potente, sí, es pero poderoso. Se reactivó, ¿eh? Y después de aquel cacerolazo, claro, con los Claro, anuncios del 20 de diciembre, se reactivó esa lucha. Y venimos de un 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres Trans, que fue impresionante, y a pesar de las provocaciones, y digo, yo soy parte de las asambleas feministas que estuvimos organizando la marcha, teníamos como cierta intriga a ver si iba a ser muy masivo, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el protocolo de Bullrich? Que ese claro, también era otro interrogante. Sí. Bueno, que de hecho hay algo que exigirle quizá a la dirigencia de primera línea, por decirlo de alguna manera. ¿Qué perciben de eso? Mira, no sé si es que está planchado el debate político, pero sí hay una especie que decimos mucho el clima de época, ¿no? Porque los recortes de Milei, despidos de los que veníamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, pasó también la motosierra y sí, hubo despidos en la ciudad, de financiamiento, baja de presupuesto. Entonces, hay como un clima de época en el que se aprovechan, y también se ve en las provincias, digo, los gobernadores un poco es lo mismo, o sea, con esto de que no me están pasando el dinero que estoy reclamando, bueno, entonces no pago los sueldos que deberían pagar o no hay recomposición salarial, etcétera. Digo, por ejemplo, ahora en las
en la provincia de Neuquén están haciendo una movilización tremenda. Hay paro de la docencia, digo, es la tierra de Fuente Alba, es una tierra que tiene como mucha historia de resistencia, de lucha. Entonces, hay un clima de época que es, bueno, aprovecho la volteada, recorto, porque yo creo que en esto sí hay acuerdo entre los sectores que gobiernan, que es, bueno, frente a esta crisis capitalista, la tienen que pagar los trabajadores, las trabajadoras, y ese es un problema crucial que se está discutiendo en los espacios donde se discute, tipo institucionales, legislaturas, congreso y demás, pero es lo que se discute también en la calle. Entonces, estamos, me parece a mí, en ese momento, en esa pulseada donde todo lo que hagamos desde las calles, desde las organizaciones sociales, va a ayudar a esta organización que tenemos que seguir construyendo. Insisto, ¿no? Quien crea que esto se va a resolver fácilmente con una marchita y ya, no, este es un plan muy brutal, es un ajuste, es una motosierra donde se quiere llevar por delante derechos conquistados en décadas y borrar toda una historia. Y de este lado estamos ahí peleándola y no lo vamos a permitir. Entonces, en ese sentido me parece que estamos ahí en la pulseada, hay que seguir, tenemos una parada importante el 24. Y bueno, y desde nuestro espacio reiteramos que las centrales sindicales tienen mucho por hacer en relación a, bueno, a convocar un nuevo paro, porque el 24 fue espectacular en términos de lo que significó, ¿no? Sí, me quedé pensando, recogiendo la crónica de esta semana, Mercedes, no hay ningún dirigente con el que no haya hablado de que pareciera que es la parada del 24 de marzo y que la semana que viene se empieza a discutir ese próximo paro general, ¿no? Hay algo ahí que está como muy latente. Es que es urgente. Es que parecería la situación, eso. Bueno, incluso ahora marzo termina con nuevos contratos no renovados, o sea, despidos. O sea, ¿qué más necesitamos para, bueno, un paro general, un plan de lucha también? Digo, pues no es solo el paro, sino pensar creativamente o no creativamente, pero digo, ¿cómo nos organizamos para enfrentar este ataque? Digo, las privatizaciones, la nueva ley ómnibus que charlábamos recién tiene que ver con eso. Entonces, bueno, hay que mover un poco para poder frenar este ataque. El empuje va a ser de abajo para arriba, para en todo caso también pedir que se mejore la performance de quienes conducen por momentos. Mira, en nuestro espacio, como somos de izquierda socialista, dentro del Frente de Izquierda, somos claramente opositores, si se quiere, a los gobiernos en general y también en particular a los gobiernos peronistas. Nosotros fuimos una fuerza política que viene creciendo a lo largo de estos 12 años. Pero pasó algo con la izquierda socialista cuando fue la elección de balotaje el año pasado, ¿no? Digo, sí. cuando eran las opciones o Massa o Milei, algo pasó con la izquierda socialista, incluso en el debate interno del Frente de Izquierda, sí, ¿no? Sí, para nosotros era importante, era una táctica electoral súper válida en relación a que un balotaje te llega a un callejón, digamos que hay dos opciones, y nos dimos un tiempo para debatir políticamente al interior de nuestra organización, y frente a un personaje como Milei, un facho, un ultraderechista, obviamente un voto crítico a Massa fue correcto. Pero lo que no quiere decir es que ese sea un apoyo político ni a su política del gobierno, ni todos los anteriores gobiernos peronistas, porque recién estábamos hablando en relación a bueno, la defensa, por ejemplo, de los trenes que se está llevando adelante con la Unión Ferroviaria de Sarmiento, el cuerpo de delegados ahí, el Pollo Sobrero, Mónica Slotauer, defendiendo los puestos de trabajo. Ahora, ¿quién privatizó los trenes? O sea, un gobierno peronista, el gobierno de Menem. Entonces, son esas cosas que, bueno, el peronismo es como, bueno, ¿con qué lo llenamos, no? Peronistas somos todos. Claro, Claro, sí. Pero hay que ser, entonces, en ese sentido, nuestra propuesta no es de unidad nacional con todo, no, claramente es de independencia política de los gobiernos y que las trabajadoras y los trabajadores, que somos quienes realmente hacemos todo lo que circula alrededor nuestro, bienes, servicios, tenemos que darnos la posibilidad de gobernar. Ese es nuestro planteo de fondo y que nos hace completamente distintos, si se quiere, al peronismo, donde hay una persona, bueno, ahora nos reunifica uno de arriba. No, nosotros planteamos algo que es radicalmente opuesto. ¿Por qué nos quieren hacer creer que las trabajadoras y los trabajadores no podemos gobernar? Todos los que nos gobernaron
contra las trabajadoras y los trabajadores. Entonces es al revés para nosotros, o sea, tenemos que tener esa posibilidad y sobre todo, y un poco más todavía, que me parece que es importante también pensar, o sea, lo que no va más es este capitalismo que lo que hace es justamente seguir enriqueciendo a un mismo sector muy pequeño, que no lo vemos acá en Argentina, a nivel mundial, y los trabajadores cada vez estamos peor. Entonces, ¿cómo es este sistema tan perverso que saquea los recursos naturales, te saca cada vez más, te paga salarios miserables que ni siquiera podés alcanzar la canasta básica hoy en día y encima te dicen vos quedate en tu casa y esto y no podés gobernar? Nosotros proponemos algo completamente distinto, que es el socialismo, que parece súper abstracto, pero en realidad lo abstracto es creer que un sistema como el que vivimos actualmente, donde un puñado de ricos define la economía a su propio servicio en contra de los intereses de la mayoría. Es manual, no manual, es lo que nosotros... O sea, en el mundo hay 5 personas que son los 5.000 millonarios que aumentaron sus riquezas 6 veces más de lo que tenían en el 2020, o sea, en la pandemia. La pandemia, claro. Esas 5 personas, si gastaran $1 millón por día, vivirían, o sea, tendrían que gastar su riqueza en 476 años. O sea, no saqué yo este análisis. No. Es una organización británica, se llama Oxfam, que todos los años para Davos estudia la pobreza en el mundo, pero fíjate si no es irracional el sistema en el que vivimos. Hay 5 personas que tienen toda esa riqueza y la pueden gastando $1 millón por día, la van a agotar en 476 años, cuando todos los días en el mundo mueren gente de hambre, y volvemos a la Argentina y le sacan la comida a los comedores. O sea, entonces, esa irracionalidad que hoy dirige, digamos, el sistema político-económico es lo que nosotros desde la izquierda venimos a cuestionar, planteando el socialismo con democracia, donde se piensa una economía en función de las necesidades de las personas, de las trabajadoras, y no en función de las necesidades de este puñadito de ricos que termina definiendo todo. O sea, es muy de máxima, pero es por lo que tenemos que pelear, porque insisto, o sea, todos los que nos gobernaron en nuestro país nos llevaron a como estamos hoy, 60% de pobreza. ¿Por qué no podemos probar otra cosa? Bueno, desde la izquierda proponemos otra cosa que es distinta, que es que gobiernan las trabajadoras, los trabajadores, y pelear por una Argentina, una América Latina y un mundo que sea socialista, donde cambiemos de verdad las bases de la economía. Así que comparte nada tampoco sobre todo el tema salarial, etcétera, etcétera, y lo que está pasando con los jubilados, pero que lo respeta porque es el presidente, ¿no? Digo, todo esto despegándose y, por supuesto, la familia militar es la principal defensora, ¿no? Sí, totalmente, porque fíjate que hace algo que es tremendamente cínico y es defender a la familia militar desentendiéndose de toda una lucha que yo creo que es lo más reivindicable y lo más valioso, y vuelvo a lo que charlábamos al principio en relación a qué maravilloso el pueblo argentino que salió de la dictadura pateando a los milicos y él nunca más se sintió de esa manera. O sea, lo que está desconociendo Villarroel es que los milicos no pueden volver a la calle porque la gente los sacó. Y eso yo creo que es algo muy, muy importante. Voy a meter algo que me parece que es como para analizar un poco más. Hoy decíamos, bueno, no todas las dictaduras de América Latina salieron de la misma manera, Pinochet, vitalicio, ¿no? Todo. Y acá en Argentina pasó algo muy espectacular que tiene que ver con eso. O sea, que la salida de la dictadura fue con la movilización. Y ese nunca más hace que cada 24 de marzo seamos miles. Ahora estamos un poco conmovidos por los dichos, las provocaciones, y va a ser un 24 de alguna manera distinto porque tenemos a un tipo que es un negacionista y a una tipa que defiende el terrorismo de Estado y el gobierno. Y va a ser distinto porque yo te digo, Mercedes, no lo descarto, es un poco por información y también un poco por análisis, no paran de dar sorpresas, ¿viste? Y lo simbólico les encanta, lo de lo del Salón de las Mujeres, ¿cómo se llama? Por el Salón de los Patriotas, el 8M, digo, algo se viene. Alguna sorpresa el domingo a la mañana ya estoy esperando, ¿viste? Vamos a escuchar acá a Mercedes y ya voy con vos, dale. Sí, no, que es tomando... Saludos a Agustín, un amigo, un compañero.
Ahí está. Una generación de luchadores solidarios, porque cuando uno ve quiénes son las personas que fueron secuestradas, son trabajadoras, trabajadores, comisiones internas, opositores. Vos hablabas de las AAA, o sea, tuvo que pasar una AAA primero para generar el terror, el miedo. El partido antecesor, el PST, tuvo locales reventados, militantes secuestrados. Ahora se conmemora un nuevo aniversario de la masacre de Pacheco. O sea, fue dirigido ese plan sistemático. Entonces yo creo que lo más importante, como para poder pensar, digo, más allá de salir de la memoria es importante, está bien hacerla, lo recordamos, homenaje, pero también es entender que fue un proceso sistemático, un plan económico y de reventar y liquidar a toda una generación de luchadoras y de luchadores que tenían lazos solidarios y que peleaban por un mundo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que está bueno ir recuperando eso. Yo te pido a vos, Agustín. Sí. Y la convocatoria, por supuesto, ¿no? Sí, Para el exacto, domingo. que nos vemos el domingo. Las calles, las plazas son nuestras, son de las trabajadoras y los trabajadores del pueblo que sale a luchar por los 30.000. Particularmente yo lucho por los caídos del PST, más de 100 en la última dictadura militar, y también durante el periodo de las AAA. Y bueno, memoria, verdad, justicia, los invitamos a partir de las 2 de la tarde. Nosotros concentramos en la Avenida de Mayo y 9 de julio, pero desde temprano va a haber calles copadas. Y ese es el mejor mensaje que le podemos dar a este gobierno, que busca empobrecernos y negar nuestra historia. Así que nos vemos en las calles.